¿Están viendo ustedes la diapositiva de centroides? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces, recordamos que con este tema abarcamos el concepto de centroide, de centro de masa y de centro de gravedad. Para recordar un poquito, cuando se trata de unas figuras geométricas sencillas, los centroides resultan muy fácilmente se pueden obtener muy fácilmente. Una de las maneras es simplemente encontrando el punto de intersección de las diagonales o trazando puntos, líneas que unan los puntos intermedios de los lados opuestos. No se necesita mucha matemática ni mucha aritmética para deducir que si el rectángulo tiene una dimensión en la base B, el centroide se ubica a B medios, y si su altura es H, el centroide se ubica en H medios. Esas serían las coordenadas del centroide referenciadas con respecto a cualquiera de los vértices. Por extensión se puede decir lo mismo para el caso del cuadrado. Más fácil aún porque en el cuadrado las dos dimensiones tienen lo mismo, por consiguiente es L medios por el un lado, L medios por el otro. Merece especial atención el caso del círculo, cuando se ha perdido la ubicación del centroide del círculo, se puede proceder trazando unas dos cuerdas y en el punto medio de cada cuerda se levantan perpendiculares y donde se cruzan esas dos perpendiculares se ubica el centroide de ese círculo. Cosa que se puede hacer gráficamente o por cálculos aritméticos. En el caso particular del triángulo, un triángulo cualesquiera ubica su centroide uniendo los vértices, cada uno de los vértices con el lado opuesto, y estas rectas que se llaman medianas se cortan en un punto que se llama baricentro, precisamente por eso, porque es el centro de gravedad del triángulo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, toca elaborar algo de aritmética cuando la figura a la cual se le va a obtener el centroide es una figura compuesta de figuras geométricas más elementales. Tenemos, por ejemplo, el caso de este polígono en forma de L. Bueno, entonces decía, cuando se trata de una figura compuesta, como este polígono en forma de L, hay varias opciones para poder obtener el centroide. La más fácil de todas, vamos a ver aquí, es subdividir la figura en figuras geométricas más elementales. En este ejemplo tenemos la figura 1, que es un rectángulo, y la figura 2, que es un cuadrado. Entonces podríamos decir que para trabajar el cálculo del centroide dividimos en dos figuras que tenemos allí. La figura 1, un rectángulo, la figura 2, un cuadrado. Obviamente, para poder calcular el centroide tenemos que tomar unos ejes de referencia. Generalmente, casi siempre uno busca los ejes más fáciles. Y estos casi siempre se busca que estén en los ejes positivos de la rama X y de la rama Y. Así las cosas, entonces, para este caso nos quedarían las dos figuras en esas posiciones. Para hacer los cálculos nos podemos ayudar, están viendo allí la gráfica.
En el ejemplo que yo tenía para hacerlo en Excel, le he dado unas dimensiones a este rectángulo de 4 en la base y 10 en la altura. Me parece extraño que no me comparta esa. Bueno, entonces mire, lo que hemos hecho aquí es en la hoja de cálculo, en una fila colocamos los datos que corresponden al rectángulo 1 y en otra fila los que corresponden al cuadrado 2. Sus dimensiones son: la longitud en X para la figura 1 es 4 unidades, que pueden ser metros, pulgadas, yardas, lo que sea. Para la figura 2, 4. Obtenemos el área, que no es sino multiplicar la longitud en X por la longitud en Y. Aquí nos faltaría escribir entonces la magnitud X1. ¿Cuál sería la ubicación de la coordenada X1? O sea, el centroide del rectángulo 1. 2. La dimensión en X obviamente va a ser 2. Ustedes lo pueden escribir. Yo tendría que haber montado ya. No sé por qué no me aparece Excel. Bueno, la coordenada X para la figura 2 estaría ¿a qué distancia? 6. 6, correcto. Entonces ahora en el siguiente cuadro multiplicamos el área 1 por X1, el área 2 por X2 y realizamos la sumatoria. Yo voy a hacer eso acá en mi hoja Excel. Y ahora sí miremos la coordenada Y. Para la figura 1 sería 5. 5 y para la figura 2, 2. 2. Volvemos y multiplicamos el área 40 por su coordenada 5, me da 200, y el área 16 por su coordenada 2, me da 32, y sumamos, yo tengo 232. Me faltó sumar el área, suma de áreas, que es 56, y ahora sí dividimos. Ya les voy a pasar, por favor, esperen. Bueno. Ahora sí les aparece el recuadro. ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, ya aparece, gracias. Bueno, entonces, tal como les decía, las coordenadas LX y LY de cada una de las subáreas 1 y 2, su correspondiente valor de área, las coordenadas del centroide por separado de cada una de ellas, y el resultado de multiplicar la área 1 por X1, la área 2 por X2, sumamos esta columna, me da 56, sumamos esta columna, nos da 176, y como habíamos definido que el centroide era la sumatoria de los productos de los momentos de área dividida entre la sumatoria de las áreas, entonces lo que estoy haciendo aquí, esta es sumatoria de los ASUI por XUI, 176. Sumatoria de las ASUI, 56. Dividimos estos dos y nos da 3.14 para este caso particular. Correcto. Procediendo de igual manera para la coordenada Y, multiplicamos la área 40 por 5 me da 200, 16 por 2 me da 32 y realizamos la sumatoria y aplicando el mismo criterio, entonces la coordenada Y va a ser igual a la suma de los momentos de área en Y, que me da 232, dividida entre la suma de áreas que nos da, aquí hay algo mal. A ver, aquí hay algo mal, perdón. Eso nos da 4.14. 4.14, profe. Yo creo que tomé mal y en vez de dividir entre 56, he dividido entre 176. Por favor, corrijan eso. Sí. Bueno. Así podemos hacer múltiples problemas, múltiples ejemplos. Esta es una figura compuesta que está constituida por un rectángulo más un semicírculo. Nuestro problema entonces sería conocer
cuál es la ubicación del centroide del semicírculo. Existen unas tablas en las cuales usted puede obtenerlo directamente. Tienen otro mecanismo que alcanzamos a ver en clase y que se llamaba, ¿se recuerdan ustedes? El teorema de Pappus, que dice que el volumen de una superficie de revolución es igual al área que genera ese volumen multiplicada por la longitud recorrida por el centroide. Si ustedes hacen la aplicación de ese teorema, van a obtener que la coordenada se ubica a una distancia que vale 4/3 el valor del radio dividido entre pi. Entonces, mi pregunta para ustedes es, en el sentido X, la coordenada 4/3 de R sobre pi se mediría desde, ustedes miran el cursor. Sí, profe. Entonces, ese 4/3 de R dividido pi me sirve midiéndolo desde donde está el diámetro del semicírculo hacia el eje X positivo, ¿verdad? Y en dirección Y, la coordenada del centroide será igual al radio. ¿Estamos allí? Sí. Sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a recordar el centro de masa. Para ello he tomado esta ilustración en la cual observamos una deportista de levantamiento de pesas, que obviamente deberá tener una masa en el un extremo de la barra y otra masa igual en el otro extremo de la barra. Para este ejemplo he tomado una masa de 60 kilogramos a la derecha, una masa de 60 kilogramos a la izquierda. Si la barra mide 160 centímetros, o sea, 1,60 metros, el centroide se ubicará en aquel punto que equilibre los momentos de masa. Y entonces tenemos aquí un momento que tiende a hacer girar en sentido horario que vale 60 kilogramos por 80 centímetros. En el otro sentido tenemos otra masa que tiende a hacer girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, cuyo momento de masa valdría 60 kilogramos por 80 centímetros. Los dos momentos se equilibran y entonces allí se ubica el centro de masa. Otro ejemplo muy parecido que lo ilustro para complementar esta situación. Acá nuestro pesista está levantando 75 kilogramos masa del un lado, 75 kilogramos masa del otro lado. La separación de la barra tiene 80 centímetros al un lado, 80 centímetros al otro lado. Y de igual manera entonces tenemos el equilibrio cuando tenemos el punto con respecto al cual el momento que gira hacia la derecha es igual al momento que gira hacia la izquierda. Pero aquí he aprovechado esta imagen para decirles qué sucede si en vez de tomar 75 kilogramos masa, multiplicamos eso por la gravedad y nos da 735 newtons. Para el señor pesista, da igual que midamos el momento, o el centroide es el mismo, sea que nosotros midamos en kilogramos masa o en newtons de fuerza. El asunto es que los momentos se equilibran de igual manera y el centroide no va a cambiar porque nosotros tomemos masas o tomemos fuerzas.
En clase me recuerdo haberles explicado que esta diferencia de concepto entre centro de masa y centro de gravedad tomaba importancia cuando estamos hablando de sistemas de gravedad distintos. Yo les decía, no es lo mismo que esta masa de aquí se encuentre en la Luna y esta masa de acá se encuentre en la Tierra. Allí sí la cosa cambia y tendríamos que tener en cuenta que las gravedades son distintas. Por fortuna para nosotros, en todas las obras que realizamos en ingeniería civil, por muy grande que sea la distancia entre nuestras masas, no va a ser una masa tan considerable como para decir que en un punto hay una gravedad y en el otro punto hay otra gravedad. Ni siquiera en un caso tan extremo como considerar que una masa se encuentra en la línea ecuatorial y la otra masa se encuentra en los polos, cosa que sería absurdo pensar que una obra de ingeniería civil abarque un cuadrante de la circunferencia terrestre. ¿Nos queda claro allí? Sí. Sí. Bueno. Yo aquí entre nubes le he puesto a este señor, que por si acaso a veces se presenta la discusión, él va a decir, bueno, al fin que estoy levantando 733.5 newtons a cada lado o 737.25 newtons. ¿De qué depende esa diferencia? De que si tomamos los decimales completos de la gravedad, 9.8 o 9.81. Y otra cosita que de pronto pasamos por alto es que cuando estas masas son, aunque para el levantamiento de pesas sí lo tienen en cuenta, hay que tener en cuenta el peso de la barra, el peso propio de la barra, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tendremos que dar por descontado cuando resolvemos ejercicios correspondientes a vigas, que será nuestro tema mucho más adelante. Bueno, y cuando no hay esa posibilidad tan fácil de subdividir, ya saben ustedes que nos quedan otros procedimientos como el de subdivisiones sucesivas para hacer las sumatorias o el de la integración. Con esto que les he dicho, vale la pena recordar la definición, concepto de centro de masa, centro de gravedad y centroide en general. Esta diapositiva creo que ustedes ya la tienen. Vimos nosotros cómo encontrar el centro de masa de un sistema de partículas iguales y dijimos que eso era el promedio de las masas. Perdón, el promedio de las distancias, cuando todas las masas son iguales. Si todas las masas son iguales, entonces el centro de masa del sistema es la media aritmética de las distancias. Y ya lo hicimos, lo pusimos en práctica. Coordenada X del centro de masa igual a sumatoria de las distancias de su I dividido entre el número de distancias consideradas. Y para el ejemplo tenemos, si la masa 1 dista 6 unidades de longitud de la masa 2, su centro de masa se ubica en D medios, la mitad de la distancia, que para el ejemplo serían 3 unidades de longitud. Estaría ubicado en ese puntito de color magenta. Pero si no estamos tomando como referencia la posición de la masa 1, sino unos ejes arbitrarios como este, entonces, la posición de ese punto se ubica como la suma de las distancias de 1 más de 2 dividido entre 2, porque son dos distancias. Y aquí tenemos la distancia 1 vale 1 unidad, la distancia 2 vale 7 unidades, y por consiguiente el promedio de las distancias será 1 más 7, 8 dividido entre 2, 4. Y si vamos acá y contamos, pues 4 son las unidades de longitud a las que se encuentra el punto centro de masa. 1, 2, 3, 4 unidades, allí está ubicado ese centro de masa. Pero si el sistema de referencia cambia, en este caso tendríamos que decir que nuestro
centro de masas, si la distancia 1 vale menos 8 con respecto al eje verde, la distancia 2 vale menos 2. El centroide se ubica, dijimos, en el promedio de las dos. Menos 8 menos 2 es menos 10 dividido entre 2, menos 5. En 5 unidades negativas hacia la izquierda tenemos la ubicación del centroide. Cuando las masas son distintas, tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos con las áreas, solamente que ahora no vamos a multiplicar área por distancia, sino masa por distancia. Aquí hemos puesto masa 1, x1, masa 2, x2, etc. Aquí, a ver, si las masas son iguales, aquí todavía las masas son iguales. Hemos considerado ya no solamente 2 masas, sino para este ejemplo 5 masas. Sumamos entonces las distancias que nos da 31 y dividimos entre 5 masas que intervienen o 5 distancias que están interviniendo aquí, nos da 6,20. Cuando las masas son diferentes, cosa que podemos apreciar aquí, masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5, con sus correspondientes distancias en X. Y de una vez vale la pena aclarar que igual cosa sucede si las masas están distribuidas a diferentes distancias con respecto al eje Y. Lo mismo que estoy aplicando aquí para el eje X vale para el eje Y. Si las masas son diferentes, el centro de masa del sistema es la media aritmética ponderada de las distancias respecto de la masa. Entonces ya ahora lo escribimos como coordenada X del centro de masa será igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de M sub I por D sub I, o sea, masa sub I por distancia sub I, dividido entre la sumatoria de las masas. Ahora sí, entonces tenemos aquí sub I, realizamos la sumatoria y tal como está diciéndonos la fórmula aquí, la coordenada X del centro de masa es la sumatoria de las M sub I por X sub I, que para este ejemplo es 428, dividido entre la sumatoria de las masas sub I, que es 60, y tenemos 7.13, la ubicación del centro de masa con respecto a la dirección X. Cuando nos referimos al centro de gravedad, hablamos de lo mismo, solamente que ahora ustedes observan, ya no tengo aquí masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5, sino peso 1, peso 2, peso 3, peso 4 y peso 5, con sus correspondientes distancias de x1, x2, x3, etc. La expresión ahora es que el centro de gravedad de la resultante de todas las fuerzas es igual a la sumatoria de los pesos por su correspondiente distancia. Como lo que nos interesa a nosotros es despejar cuál es la coordenada X del centro de gravedad, este valor de la sumatoria de los pesos pasa a dividir y nos queda una expresión muy parecida a la del centro de masa. Miren ustedes aquí, coordenada X del centro de gravedad es igual a la sumatoria de los pesos por sus distancias, dividida entre la sumatoria de los pesos. Si nosotros sabemos que todos los pesos están en un mismo campo gravitatorio, a todos les afecta por igual la misma aceleración G. Entonces, G podría salir como factor común de esta sumatoria, y como abajo también tenemos pesos, esa G también podría salir como factor común, y en ese caso, gravedad con gravedad se anulan y nos quedarían aquí masas, porque recuerden ustedes que peso es masa por gravedad. He traído un ejemplo muy cercano a la vida real,
Y es el caso cuando nosotros, ustedes más adelante, cuando avancen en la disciplina de todas las materias que corresponden al campo estructural, van a tener que encontrar el centro de masa o el centro de gravedad de algo parecido a esto. Aquí tenemos un sistema conformado por ¿Está claro cuál es el problema que vamos a resolver ahora? Entonces, mire, tenemos unas masas constituidas por unos muros de ladrillo asentados sobre una placa de concreto reforzado. Aquí algunos datos. Vamos a tomar como referencia este sistema de coordenadas en primera instancia. He puesto el origen de coordenadas en esta esquina y tenemos aquí el eje X positivo, el eje Y positivo y el eje Z positivo. Vamos a tener en cuenta las siguientes dimensiones. La placa mide 8 metros en la dirección X, 10 metros en la dirección Y. Los muros tienen una altura de 2,40. El espesor de la placa es 0,15 metros. El espesor de los muros es 0,20 metros. Y aquí, para podernos orientar, así como hicimos cuando subdividíamos las masas o cuando subdividíamos las áreas, tengo el muro 1, el muro 2, el muro 3 y el muro 4. Las posiciones geométricas de cada uno de esos muros referenciados en los ejes que hablamos. Entonces tenemos, con respecto, recuerden que aquí está el eje Y, este es el eje X. Las longitudes en X son entonces 1,50, 1,50, 3 metros, 2 metros por este eje. Por acá tenemos la ubicación de este muro, está a 2 metros, 3 metros, 1,10 para esta coordenada y 1,10 con respecto al borde. En la dirección Y tenemos una distancia de 1,10 para la ubicación de este muro, 3,90 al punto donde inicia el muro M1, 5 metros la longitud de ese muro. Y por el otro lado, para orientar también estas distancias, tenemos aquí 2,50, 2,50, 3 metros, 2 metros. Procedemos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, bien sea con áreas, bien sea con masas. En este caso lo vamos a hacer con elementos estructurales que hemos llamado muro 1, muro 2, muro 3, muro 4 y la placa. En la primera columna encontramos las longitudes o las dimensiones en X. Como dijimos que los muros tenían un espesor de 0,20 metros, entonces, mire, para el muro 1, su dimensión en X es 0,20. 0,20 es esta distancia que hay entre las dos caras del muro. Para el muro 1, para el muro 2, 3 metros. Para el muro 3, 0,20. Para el muro 4, 4 metros. A ver, aquí que pasó algo. Está mal dibujado aquí. Mal expresada esta distancia. Es 4, por favor la corrigen. Es 4 metros aquí. Y para la placa, en la dirección X, tenemos en total los 8 metros que habíamos dicho. A ver, aquí no sé qué es que me pasa. No cuadra esto. Bueno, sigamos el ejemplo. Vamos con las dimensiones en Y. El muro 1 en la longitud Y tiene 5 metros. El muro 2 en la dirección Y tiene 0,20. El muro 3 tiene 2,50 y el muro 4, 0,20. Me disculpan esa incoherencia que hay aquí en estas dimensiones.
Con esos datos, bueno, perdón, me falta la dimensión en Z. La dimensión en Z en la diapositiva anterior decía que la altura de los muros era 240 para todos. Si fuera diferente, pues tenemos que aplicarle a cada muro su correspondiente altura. Y aquí se destaca como cosa diferente el espesor de la placa. En la dirección Z es 0.15 metros, o sea, 15 centímetros. Con estas dimensiones vamos a obtener el volumen de materia que hay en cada uno de los elementos. Como estos son elementos prismáticos, en los cuales se aplica que el volumen es largo por ancho por alto. Entonces no es sino multiplicar Lx por Ly por Lz y obtenemos el correspondiente volumen. El volumen del muro 1 es 240, muro 2 144, muro 3 120, muro 4 192 y la placa 12. Aquí aparece una nueva columna con esta letra griega que ya la conocen ustedes, la letra griega gamma, que significa el peso unitario. El peso unitario, o si se quiere trabajar con densidades, entonces con masas sería la densidad. En este caso estoy trabajando con peso unitario, que es 1.8 toneladas por metro cúbico que pesa un muro de ladrillo, considerando el ladrillo más el mortero de pega, y a veces toca considerar si está pañetado por un lado, si está pañetado por dos lados. Bueno, para el caso vamos a tomar un peso unitario de 1,80 y un peso unitario para la placa de concreto que vale 2.4 toneladas metro cúbico. Así las cosas, entonces, si multiplicamos para cada elemento su volumen por su peso unitario, obtenemos el peso de cada elemento. Así, entonces, el muro 1 pesa 4.32 toneladas, el muro 2, 2,59 toneladas, el muro 3, 2,16 toneladas, y el muro 4, 3,456 toneladas. La suma de todos esos pesos da 28.8. Correcto. En este cuadro sí ya tenemos, entonces, ahora sí, la suma de los pesos. Entonces pasábamos al siguiente cuadro, en donde ahora a esa columna de los pesos que obtuvimos hace un momento, le agregamos, como hemos hecho en los otros ejemplos, la coordenada X de su centroide. Y entonces aquí es donde nos vale la geometría general. Miren ustedes, el muro 1 tiene localizado su centroide con respecto a la dirección X a 1,50. Esta es la coordenada X del centroide del muro 1. La coordenada X del centroide, perdón, del centroide del muro 2 se encuentra en 4,50. Vamos a verificar. Tenemos 1,50, 1,50. Hasta aquí es donde comienza el muro M2. Como su longitud es 3 metros, entonces tenemos 4,50. Para el muro 3 tenemos 6,90, dice aquí. Como esta dimensión de toda la placa era 8 metros menos 1,10 que nos estamos regresando aquí, es lo que me da ese 6,90. Y para el muro 4 tenemos, este muro tiene 4 metros, o sea que su centroide está en la mitad de 4 metros, 2 metros. Y 2 metros que está corrido hacia acá, ahí está la coordenada 4 metros. Entonces ahora lo que hago es multiplicar cada uno de los pesos por su centroide en X y multiplicamos 432 por 1,50, 259 por 450, 216 por 690, 340, etcétera, y realizamos la sumatoria. Entonces aquí es donde tengo la sumatoria de los W sub I por X sub I, 162,07. Y por acá tengo la sumatoria de los W sub I, 41.32. Este valor EX nos indica la posición
de la coordenada del centro, perdón, esto aquí se me fue mal también este símbolo, este es el CX, el centroide en la dirección X, 3,92. Recuerde que estamos referenciándonos con respecto a esta esquina, la esquina inferior izquierda de la placa, 3,92. Lo propio hay que hacer en la dirección Y. Entonces, la columna de los pesos es la misma, no ha cambiado. Lo que nos cambia ahora es la coordenada en la dirección Y. Para el muro 1 tenemos aquí la coordenada Y, 7,50. Es fácil deducir esta, puesto que la placa tiene 10 metros en total. Si el muro tiene 5 metros, su centroide está ubicado a la mitad de 5, entonces son 10 metros menos 2,50, aquí está el 7,50. Para el muro 2, su centroide en la dirección Y está ubicado, mire, que la placa tiene 10 metros menos 2 metros que estamos corriéndonos aquí están 8 metros. O si se quiere por acá, 2,50 más 2,50, 5 más 3, 8 metros. Aquí está el centroide del muro 2. Para el muro 3, la coordenada Y del centroide es 3,75. ¿Cómo lo obtengo? 2,50 más la mitad de 2,50. 3,75. Y para el muro 4, la coordenada es 1,10, que está medido aquí. La coordenada en la dirección Y. Realizamos ahora los productos de cada uno de los pesos por su correspondiente coordenada en y obtenemos W. Aquí también me olvidé cambiar en el Excel, esta no es X sino Y sub C. Bueno, realizando el producto del peso por su coordenada Y, obtengo estos valores, realizamos la sumatoria y aplicamos la fórmula. Sumatoria de los W sub I por Y sub I, 209,03, dividido entre la sumatoria de los W sub I, 41,32. La posición del centroide entonces nos da en 5,06. ¿Alguna inquietud? He tratado de ser lo más explícito posible. Profe, una preguntita. Dígame. Usted ahí para sacar los centroides no tiene en cuenta el espesor de los muros, ¿verdad? Sí, claro, está, es decir, la coordenada que yo les he dado aquí está referenciada ya. al punto medio del muro. Ya, listo, profe. De lo contrario, hubiera tenido que acotar 1,40 hasta el lado, más los 20 del muro. Sí, correcto. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a mirar, regresando a los centroides. ¿Cómo sacarían ustedes el centroide de esta figura? Sería un cuarto de circunferencia, un triángulo. ¿Se puede dividir en dos figuras? Sí. Sí, también. Vamos a ver. Eso que acaba de decir alguno de los compañeros es correcto. Hay que dividir en dos figuras. Vamos a la figura 1, la figura 2. A la figura 1 es un triángulo cuyo centroide ya es familiar para nosotros. Pero la figura 2 sí es, por lo menos yo no se las he presentado hasta ahora. No pues propiamente un cuarto de círculo. Es la esquina que queda de recortarle a un cuarto de cuadrado el círculo inscrito en ella. Ese podríamos llamarlo un recorte de esquina circular. Encontrar el centroide de ese cuarto de esquina es un tanto, bueno, no digamos complicado, sino que hay que tener bien claros los conceptos. Bueno, también podemos aplicar aquí, acuérdese, el teorema de Pappus. Solamente que ese volumen también nos genera cierta complicación. Entonces uno tiene que buscar la forma más fácil.
para mí me parece que la forma más fácil es considerar un rectángulo. A ese rectángulo lo vamos a llamar la figura 1. La figura que nosotros tenemos que trabajar es la figura que está rellena en verde. Cuando yo trabajo el rectángulo, estoy aumentando unas áreas que mi cubo no tiene, mi figura a la cual tengo que trabajar el centroide no tiene. Por consiguiente, debo quitar estas áreas que he aumentado. Y a esta la voy a llamar la área menos 2, la área menos 3. ¿Por qué el área menos 2 y por qué el área menos 3? Para recordarnos que esas áreas son negativas. No negativas, como les he dicho yo, en el sentido de que sean buenas o sean malas, sino en el sentido de que hay que restarlas porque las he sumado yo para poder hacer los cálculos. Entonces, lo miramos tal vez aquí de manera más pictórica. Vamos a utilizar las tijeras y recortamos esas dos figuras que están sobrando allí. Pero miren que ahora sí me queda fácil. Trabajar el rectángulo que teníamos punteado aquí, su centroide es muy fácil. Trabajar el rectángulo, que lo tenemos acá, también es muy fácil. ¿Qué pasa con el cuarto de círculo? El cuarto de círculo también lo trabajamos cuando vimos el teorema de Pappus. Tiene 4/3 de R sobre pi. Pero ese 4/3 de R sobre pi hay que tener bien clarito con respecto a dónde se miden. Se miden con respecto al centro del círculo, o sea que estamos hablando de este punto. De aquí para acá, 4/3 de R sobre pi en la dirección X, y de aquí para acá, 4/3 de R sobre pi en la dirección Y. No sé si quisieran que hagamos el ejemplo numérico. Sí, profe, por favor. El ejemplo numérico para este caso. Entonces, a ver. Bueno, entonces vamos a darnos unos números para ese. Decíamos que vamos a trabajarlo como la figura 1, que es un rectángulo, la figura 2, que es un triángulo, y la figura 3, que es un cuarto de círculo. ¿Cuánto mide en LX? Nuestra figura 1, el rectángulo, en la dirección X mide 30 unidades, ¿verdad? La figura 2, 20 unidades. Vamos a dejar como la figura 3 es un cuarto de círculo. Yo voy a dejar ese con una sola dimensión, que es 10. En Y, la dimensión en Y para el rectángulo es 10, para el triángulo es 10, y para este 10 lo he dejado aquí porque es el radio del círculo. Bueno, entonces, vamos a calcular el área. El área del rectángulo es 30 por 10, 300. El área del triángulo es menos, acuérdese que es menos 20 por 10 dividido 2 porque es triángulo, nos da menos 100. Y el área de un cuarto de círculo, ¿a qué es igual? Menos el número pi por el radio elevado al cuadrado. Dividido 4 porque es la cuarta parte del círculo. ¿Vamos?
Sumamos las áreas. 121. Vamos a obtener la coordenada X, el centroide de cada uno. Y entonces tenemos, para el rectángulo, ¿cuál es la coordenada X? Me van a ayudar ustedes. 15. Correcto, 15. Para el triángulo, 10. 10 más. 16.86. a ver, 20 dividido 3 más 10. Correcto, 16.7 le vamos a poner. Y para el cuarto de círculo, dijimos que era 4 tercios por el radio que vale 10 4.2. dividido, eso nos da 4.42, correcto. Obtenemos el producto de la área por la coordenada por X. Y entonces tenemos 300 por 15 para el uno, para el otro, menos 100 por 16.7, menos 78.5 por 4.2. Sumamos. Y ahora sí, entonces, este resultado de la sumatoria de las A por X y dividido entre la sumatoria de las áreas nos determina la posición del centroide de la figura verde, que está en 20.58 con respecto a X. ¿Cómo haríamos para la coordenada en Y? Vamos a obtener la coordenada Y sub C. Para el primer, la figura 1, el rectángulo completo, la coordenada es 5. Para el triángulo, 3.33. 3. A ver, ese sí está mal. No sé si será. 6.6. A ver, ese es 10 dividido 3. No, sí es correcto. 3.33. Correcto. Y para el cuarto de círculo, Lo mismo de las X, ¿no? lo mismo de las X, pero ojo, la Y la tenemos que medir desde acá. O sea que es 10 menos el valor de las X. 10 menos. A propósito, yo quiero revisar este 4.2. Es 4 dividido 3 por el radio que vale 10 y dividido 3, 14, 16. Sí, estaba bien, 4.24. Entonces ahora es el valor de 10 menos ese resultado nos da 5,76, ¿no es cierto? ¿Estamos claros con ese valor?
576. ¿Sí es correcto? Ella. Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo, multiplicamos área por coordenada y. Y tenemos 300 por 5. Para los demás es lo mismo. Y sumamos. Y entonces nuestra coordenada y del centro de gravedad es igual, o del centroide, la sumatoria 714 dividido entre la sumatoria de las áreas. Entonces, el 420 que habíamos medido es de aquí hacia abajo. Yo necesito la coordenada que hay de mi origen de coordenadas hacia arriba. Por eso es 10 menos 420. 576, sino que este 420 está recortado, creo que daba 424. Sí, daba 424. Eso es. Hemos resuelto el caso que teníamos en la diapositiva. No sé si están nuevamente en la diapositiva. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe, sí estamos en la diapositiva. correcto. Entonces, cuando el cuerpo geométrico, sea una placa como esta que aparece aquí, sean los muros, sea de cualquier material, cuando es homogéneo, que esto quiere decir que en toda su extensión, su masa volumétrica se reparte por igual, entonces aplican estos procedimientos. Cuando no es así, si tenemos un material acá y otro material acá, nosotros tenemos que encontrar cuál es ese punto de equilibrio, así como hacemos con la balanza. Lo que buscamos es que el momento, si estamos hablando de figuras geométricas, estamos hablando del momento de área. Si estamos hablando de masas, estamos hablando del momento de masa, que es masa por distancia. Y si estamos hablando de pesos o de fuerzas, estamos hablando del momento de una fuerza, que ustedes saben es fuerza por distancia. Entonces, si tengo dos materiales con pesos unitarios o con densidad diferente, pues también hay que tener en cuenta la variación de densidades. Cosa de pronto un poco más complicada cuando la figura no es regular. Nosotros ya vimos en clase presencial, cuando se trataba de estas figuras, que teníamos dos caminos. Uno, el procedimiento netamente matemático, que es el de la integración, teniendo en cuenta que la ubicación de la coordenada del centro de gravedad, se obtiene como la integral del momento de área. Acuérdense que momento de área es área por distancia, dividida entre la integral de la área, del diferencial de área, para la y obviamente lo mismo para la x. La integral del momento de área de diferencial de área por x sobre integral de diferencial de área. Esto se llama el primer momento de área. Cuando tratamos de unas figuras en particular, pues obviamente debe haber unos límites de integración. Esos límites de integración están definidos la mayoría de las veces entre los ejes o entre las líneas que determinan la función que vamos a integrar. En este caso, la llamamos y igual a f de x. Eso es lo que aprendimos en el cálculo diferencial, en el cálculo integral, en general en las matemáticas que ustedes cursaron. Entonces, si se tratara de encontrar el centroide de esta figura que acabamos de sombrear, los límites de integración son desde x sub 0 hasta x final, por el un lado, por el otro lado está como límite la función y de fx.
Y ya saben ustedes, este ejemplo ya lo desarrollamos, la deducción del centroide del triángulo, lo hicimos en clase con el diferencial de área obtenido como el producto de la base diferencial de X por la altura, que es la variable Y. Y entonces teníamos que el centro de gravedad está en la integral desde 0 hasta A de X por diferencial de A dividido entre la integral de 0 hasta A del diferencial de área. Esto nos permitía obtener reemplazando diferencial de área. Como diferencial de área dijimos aquí que era el producto de la base diferencial de X por la altura, la variable Y. Reemplazo este diferencial de área aquí y me queda entonces Y por dx, lo traigo acá y me queda, que es la integral desde 0 hasta A de X por Y por dx dividido entre la integral de 0 hasta A de Y por dx. Son integrales que ustedes ya saben manejar. Como esta aquí tengo la integral de X por dx es X al cuadrado sobre 2, integrada desde 0 hasta A. Aquí he sacado los valores reemplazando la función. Recuerde que Y es la función de X que está definida acá como B sobre A entre X. Aquí estoy reemplazando B sobre A por X. Y como ya tenía una X aquí, por eso me queda X al cuadrado. Acá como no estoy multiplicando a la X, solo la Y, aquí me queda B sobre A multiplicado por X y por diferencial de X. Esas integrales son integrales definidas, como ya dijimos, la integral de X al cuadrado por dx es X al cubo sobre 3. Estos términos B sobre A son constantes, pueden salir de la integración y quedan simplemente como B sobre A. Nuestra integral entonces queda arriba X al cubo por B sobre 3A, abajo Bx al cuadrado sobre 2A, integración que debe valorarse desde A hasta 0. Desde 0 hasta A. Y ustedes ya saben que hay que reemplazar la A. El 0 no cuenta porque se anula. Aquí se anula acá. Nos da 0. Y nos queda que el centroide es 2A sobre 3. Lo propio si se trata de hacerlo en la dirección Y, sino que más cómodo queda la demostración hacerla volteando el triángulo y llegamos a al mismo resultado. Este ejemplo ya lo hicimos. La función y igual a 4 menos X al cuadrado sobre 20, eso lo hicimos antes de salir al encierro obligatorio, de tal manera que esto ya lo tienen ustedes en sus diapositivas. Aquí está un recuerdo del teorema de Pappus. Bueno, entonces esto es un recordatorio del teorema de Pappus, que es, si yo tengo una figura geométrica y la pongo a rotar con respecto a un eje, eso me genera un volumen de revolución. Si conozco cómo se calcula el volumen de revolución, por defecto yo ya sé que con el teorema de Pappus puedo obtener la posición del centroide. Eso es lo que nos permite hacer el señor. Bueno, cuando rotamos un círculo, en el caso anterior estábamos rotando un triángulo, nos generó un cono. Ahora estamos rotando un rectángulo, nos genera un cilindro. Los dos son volúmenes perfectamente conocidos y nos permiten calcular la coordenada. El volumen de un sólido de revolución generado por la rotación de una área plana alrededor de un eje externo es igual al producto del área por la distancia recorrida por el centroide al dar una vuelta completa. Eso es, bien sea que sea para el sentido X, para el sentido Y, y bien sea que estemos generando para diferentes posiciones del triángulo.
Me recuerdo que en la clase presencial cerramos el tema con el cálculo del centroide del trapecio mediante el teorema de Pappus, ¿verdad? Y asimismo lo hicimos para un cuarto de círculo, que fue lo que aplicamos hoy. Esto ya no pertenece a este tema. Esto ya lo vimos. Bueno, y aquí quedaría algunos ejemplos para calcular ustedes el trapecio. Ya. Si todo está claro con respecto a cómo calcular los centroides, nuestro siguiente paso es los momentos de inercia de secciones planas.